Muy bien, buenos días chicos. ¿En serio te lo explico? Sí. Buenos días. Buenas noches. Muy bien, vamos a ver hoy lo que es la parte de uno de los reportes meteorológicos que nosotros vamos a estar utilizando toda la vida o toda la carrera en aviación. Llámese para despachadores, llámese para pilotos, llámese para controladores de tránsito aéreo. Todos tienen que saber cómo funciona y qué significa cada uno de los acrónimos que vamos a ver a continuación y sobre todo las conjugaciones que vamos a tener por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver unos ejemplos de metal, ya estuvimos discutiendo algunos de ellos, ¿verdad? En esta ocasión voy a tratar de pasar esto, ¿verdad? Y después lo vamos a ver como un repaso para que entremos de lleno en lo que es definitivamente cada una de las secciones del mismo metal, ¿ok? Así como está dividido aquí, como les mencionaba, que cada uno de esos colores es una etapa del mismo metal, eso es lo que nosotros vamos a estar tratando de ir desarrollando durante la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿qué es lo que tengo acá? El título o el tipo de reporte, en este caso es un metal, ¿ok? ¿Cuánto tiempo habíamos dicho nosotros que duraba un metal? ¿Sí se acuerdan? De 30 a 45 minutos. ¿Segura? De 50 perdón, 45 a 55. Decía 55. Lo típico anda entre 50 y 55 en Estados Unidos y aquí en Honduras después de la hora, ¿verdad? Ojo ahí. Muy bien. Pero decíamos también de que era indefinido. ¿Podríamos utilizar nosotros un metal de la hora anterior en caso de que la hora actual no estuviera publicado? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Qué otros tipos de reportes teníamos ayer que nosotros mencionábamos? Habían varios tipos de reportes. Habíamos hablado de juega la pista del primero, que uno era manual prácticamente, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era el siguiente? Digital automatizado. Automatizado, correcto. Y el último Los dos era prácticamente un reporte aumentado, ¿sí o no? Porque teníamos datos automatizados, pero también teníamos el input de lo que era un meteorólogo certificado para aumentar lo que es esa situación, ¿no? Ayer, como les estuve comentando, la parte de la automatización tiene sus limitantes todavía, como el ejemplo que les dije del visibilímetro y toda esa cuestión, como el cielómetro que tenemos por ahí, tiene sus ciertas limitantes, ¿sí o no? Muy bien. Comenzamos entonces, vemos otro ejemplo de metal, pero vamos a identificar de un solo la estación, ¿ok? Ok, ejemplos de metal, ya lo vimos nosotros, sabemos que el título es eso, ¿no? Desde que lo buscamos ya sabemos que es un metal. Seguimos con el identificador de la estación. ¿Ok? Este identificador de la estación es el código del aeropuerto que dicta la OASI. ¿De acuerdo? Para esto hay un documento específico, si mal no recuerdo es el 7910, que es el indicador de lugares. ¿Ok? Cada lugar tiene su propio identificador. Por ejemplo, si fuera la mesa, como dijera aquí, Mayotel y Mamá. ¿Y si se acuerdan de dónde vienen esas letras más o menos? Sí. Mesoamérica. Mesoamérica. Sí, la mesa. Correcto. Recuerden que primero es la región, en el caso de nosotros estamos en la región de Mesoamérica, ¿sí o no? La H de nuestro país, ¿verdad? Que es Honduras, y el lugar, en este caso, donde está ubicado el aeropuerto, se llama La Mesa. ¿Ok? Muy bien. Eso es nuestro identificador de la estación. Están los códigos de la OASI. Ojo ahí que con los códigos de la IATA no se vayan a confundir, ¿verdad? Para el caso de los metales como tales, lo que ocupamos nosotros es el código OASI. El código de la IATA se utiliza más que todo por parte de las aerolíneas, ¿verdad? Porque son códigos para ellos mismos, para los aeropuertos a los que ellos mismos visitan. ¿Bien? Muy bien. Ahí está. La mesa. ¿Cuál es este? Toncontín. ¿Cuál es este? Palmerón. Muy bien. Ahí vamos. ¿Cómo sale esto? Como les decía, va a depender de la región, ¿no? Aquí estamos justamente nosotros, como les decía, en la región de Mesoamérica, ¿no? Aquí está lo de Sudamérica, Estados Unidos siendo Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de Canadá, que ahí sí tiene un poquito más de sentido, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Porque se conoce como CAI, ¿no? Como Una cuestión tiene que ver con las estaciones telegráficas de ellos. Por ejemplo, antes las estaciones de radio en Estados Unidos y todavía inician con una K, entonces lo dejaron bien como estaciones telegráficas a sus estaciones nacionales, como aeropuertos, por decirte algo así. Por eso inicia con una K. Eso según la... ¿Se acuerdan de la UIT? ¿No se acuerdan de la UIT? Hablamos aquel día de eso cuando estuvimos hablando de los permisos de operación de radio. ¿Ok? Por seguir el mismo
feeding, por así decirlo, de la UIT, mantuvieron ese código. ¿De acuerdo? Por ahí va la cuestión. Buena pregunta. Identificador de la estación, a diferencia de los códigos de la IATA, los códigos OASI tienen una estructura regional que, como les decía, va a ir cambiando dependiendo de la región en donde estemos nosotros. Ese va a ser el inicio de esas 4 letras. Después le sigue lo del país y después le sigue el designador en sí del lugar. ¿Ok? La región Mesoamérica y el Caribe, México, desde México hasta Panamá, se reconoce con la letra M de ¿qué? De Mesoamérica, como ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, San Pedro Sula, Honduras, ahí está. En IATA es SAP. Recuerden que, o si de repente no se les había comentado de dónde vienen las letras, en el caso de la IATA, IATA se basa en la ciudad que sirve al aeropuerto. ¿Ok? Hay mucha controversia todavía en esa situación, por ejemplo, de que la gente de la Lima dice que el aeropuerto es de la Lima, porque en teoría está ubicado en la Lima, pero en realidad no está ubicado en la Lima. En realidad está ubicado en San Pedro Sula. San Pedro Sula actualmente está dividido en 20 distritos, y de esos 20 distritos el aeropuerto está en el distrito número 14, o sea que sigue perteneciendo a San Pedro Sula. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? Solo que San Pedro dice, no queda bien. Es de las limeñas que protege el aeropuerto de Lima, dice. No. ¿No? Y es un pechito que dice. Ah, bueno. Pero la verdad que Belice tiene un muy buen movimiento internacional. Como solo es un aeropuerto, tiene un muy buen movimiento. Ahí tengo un video que me mandaron hace poco de él, no lo he podido publicar, pero tiene un muy buen movimiento. Para obtener esto, ahí está el documento que les mencionaba, la UASI, el 7910. Andaba bien, ¿verdad? Porque sí, siéndote honesto, no lo tengo tan así como al día, ¿me entiendes? Porque hay ciertas cuestiones que como controlador yo sí lo tengo que manejar eso. Ya como piloto no te interesa tanto, ¿verdad? O sea, solo vas al punto que vas y lo ubicas. ¿Sí me explico? Pero el problema es que nosotros como controladores recibimos aeronaves de todas partes del mundo, y el plan de vuelo te dice cuál es el aeropuerto de origen y cuáles somos nosotros de destino. Entonces de repente ves una cuestión medio exótica por ahí y ya más o menos vas aprendiendo cómo es el designador de tal lugar. ¿Okay? En el caso de la FAA, es la orden número 7350.9. Ellos tienen cualquier cantidad de aeródromos, sobre todo para el área de Estados Unidos, ¿verdad? Más que internacional. La IATA sí tiene de manera gratuita en su página web una lista de todos los aeropuertos con códigos IATA. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Bien. Excelente. Entonces, pasamos acá. Ya vimos esto, ya sabemos qué es el tipo de reporte, identificador del lugar, que es donde nosotros ya pasamos en la lámina anterior, ya sabemos que se refiere al aeropuerto como tal. Ahora, la fecha y la hora de este reporte, fecha y hora de emisión de reporte. Necesitamos saber esto. Ojo con lo que les dije de las fechas, ¿verdad? Aquí no tenemos años, aquí solo tenemos días, tampoco tenemos meses, porque se entiende de que es del día, ¿no? Por eso solo tenemos la fecha como el día, y tenemos también la hora del día que está en ese momento desarrollándose, ¿de acuerdo? Entonces, fecha y hora de codificación en los mismos informes tiene de la siguiente manera: 2 primeros dígitos, hablamos del día del mes. En este ejemplo vamos a ver el número 12, o sea que es, asumiendo que estamos en enero, por decirte algo así, que estuviéramos diciendo que hoy es 12, ¿sí o no? Y que la hora es 21:50 Zulu, a las 21:50 Zulu, ¿de acuerdo? A esa hora es que se emitió ese reporte como tal. Muy bien. Seguido de la hora, ahí está, 21 y minutos 50. Si el informe es una corrección, ojo acá, de un informe previamente difundido, la hora del informe corregido es la misma hora utilizada en el informe original. Muchas veces no vamos a ver esto ahí, pero hay otras situaciones ahí que, como el meteorólogo es un ser humano, se puede equivocar, ¿sí o no? Entonces de repente le ponemos poner AMD, que es una enmienda, o COR, que es una corrección a este tipo de reportes, ¿de acuerdo? La fecha y la hora siempre va a estar con una Z, o sea que es hora UTC, ¿sí o no? Bien. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Que para nosotros en aviación, ¿cuál es la hora que utilizamos? La hora azul. La hora azul, muy bien. Pero ¿sí saben la ciencia cierta por qué utilizamos la hora azul? Sí.
Porque para general, ¿cuánto tiempo? Como para estandarizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo tiene diferentes horas horarias y en vez de estar haciendo ese cálculo y ese tipo de situaciones, yo ya sé que a la hora que llegue es la hora Zulu y esa es la que me interesa, ¿de acuerdo? En vez de estar haciendo conversiones. Sin embargo, recuerden que también se les enseña a convertir hora local, luego formato 24 horas y después en hora Zulu y viceversa si se quiere lo contrario, ¿no? Muy bien. Ejemplo de metal, aquí volvemos, aquí vamos entendiendo un poquito, ya entendemos el designador del lugar, ya sabemos que es un reporte metal, ¿verdad? Aquí está la fecha y aquí está la hora. En este caso, ¿qué fecha y qué hora sería? Muy bien, excelente. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí se entiende? Ok. Siguiente bloque. Ojo aquí. Codificador según aplique, lo que les estaba comentando. ¿Se acuerdan que cuando había correcciones se ponía COR, que es una corrección? Cuando es una enmienda también se puede poner AMD. Y no se les vaya a olvidar esto, ¿verdad? Que recuerden que cuando en un metal dice la palabra auto, significa que es automático, que no hay ninguna intervención humana. Correcto, como en el caso de Palmerona, dice que está totalmente automatizado, ¿sí o no? No hay un humano que esté revisando esos parámetros, sino que es en sí la estación automatizada la que toma toda esa información y la envía así como la procesa. Información del viento. Ya avanzamos. 1, 2, 3. Ahora vamos con información del viento. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Datos sencillos de dirección e intensidad del viento. Dirección del viento, ¿de dónde viene el viento? Recuerden que no se me vayan a confundir con las cuestiones de los rumbos, como por ejemplo los que llevamos en la aeronave o los que tienen la pista, que esos son rumbos magnéticos. En el caso, vuelvo y les repito que ya lo vimos en la parte de crosswind, headwind y tailwind, ¿sí o no? Que es de dónde viene. Si el viento dice 360 grados, ¿de dónde viene ese viento? Del norte, ¿sí o no? Hacia donde estamos nosotros. O sea, que el viento viene de donde dice. No es que vamos hacia allá. Ojo, solo la aclaración ahí, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que eso está basado en ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Rosa náutica. Muy bien. La dirección de donde viene el viento. Se codifican los primeros 3 dígitos, por ejemplo, 080. Recuerden que nosotros vamos a mencionar esto como dígito por dígito, ¿verdad? Y se calcula promediando la dirección del viento registrada durante un periodo de ¿cuánto? 2 minutos. Ojo ahí. Siempre se codifican decenas de grados con respecto al norte verdadero utilizando 3 cifras. ¿A qué me refiero? Poner esta situación. Que tu anemómetro, que es el instrumento que tiene el meteorólogo, que tiene el controlador para ver la dirección y la intensidad del viento, te dice que el viento está de los 0,85 grados, por decirte algo así. En vez de decir 0,80, no vas a decir 0,85 aunque te lo diga ahí, te lo va a bajar a 0,80 o 0,90, o sea, cerrados, números cerrados. No vas a escuchar 0,81, 0,82, 0,85, 0,87, jamás vas a escuchar eso. Tiene que ser de 10 en 10 prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí con eso, ¿verdad? Si de repente ustedes tienen ahí algún instrumento o alguna información y de repente dice eso ahí, recuerden que nosotros lo tenemos que tomar a la décima más cercana, ¿no? O a la baja o a la alza. Hacemos el redondeo por ahí. Muy bien, recuerde algo, el metal y el ATC siempre indicarán de dónde viene el viento, nunca hacia dónde va. Una ayuda de memoria para esto es de dónde viene el viento, es lo que me importa, y el viento que se va, pues ya se fue y no me importa. Un poco complicado ahí, pero como les decía, recuerden que la dirección del viento es de dónde viene. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con esto? Las direcciones de menos de 100 grados están precedidas por un 0. Ojo, ¿verdad? Siempre, a pesar de que nosotros en matemáticas tenemos entendido de que el 0 a la izquierda pues prácticamente carece de valor, pero aquí nosotros sí lo mencionamos, ¿verdad? Es 0,80 grados. ¿Ok? Siempre que esté abajo de 100, o sea, 0,90, 0,80, 0,70 y así sucesivamente. ¿Ok? Ojo ahí. Por ejemplo, este se codifica 0,90, el viento viene del este,
y se codifica en el caso del viento del norte como 360. Después de la dirección del viento está la velocidad del mismo. Yo lo califico como intensidad, ¿verdad? Porque así es como me lo enseñaron a mí. Dirección e intensidad del viento. Codificada en 2 o 3 dígitos dependiendo de la fuerza o intensidad que tenga. Por ejemplo, 0 nudos. ¿Ok? La velocidad del viento se determina promediando igual la velocidad sostenida promedio en los últimos 2 minutos. Por ejemplo, para darles una explicación de esta situación por ahí, el paisaje que tenemos nosotros en San Pedro Sula y el que tienen la mayoría de los aeropuertos a nivel nacional tiene esta situación, o sea, lo graba de esta manera, lo promedia de esta manera. No es un viento instantáneo, sino que es un viento que te va promediando de dónde viene y la intensidad en los últimos 2 minutos, o sea, te hace una media que se actualiza cada 2 minutos. Hace un muestreo de datos, por decirlo así, cada 2 minutos y ve entre altas y bajas cuál es el promedio. Como usted dijo ahí, como los picos. Correcto, correcto, muy bien. Cuando la velocidad del viento es menor a 10 nudos, se utiliza el 0, ¿ok? Viento 0,9 grados o 0,8 nudos, perdón. Me enamoré ahí, va. 0,8 nudos, perdón. Porque estamos hablando de intensidad, ¿ok? Se utiliza el 0 a la izquierda para mantener el estándar del código de viento de 2 códigos. Por ejemplo, la velocidad de 8 nudos se codifica 0,8 nudos, ¿ok? El grupo de viento siempre se codifica con una KT. ¿Qué significa KT? Nudos, correcto. Eso está en inglés, recuerden que viene de knots. Muy bien. En otros lugares, ¿verdad? Recuerden que esto va a cambiar dependiendo del estado en el cual usted vuelve, por decirlo algo así, porque Europa tiene mucho esta situación de los metros por segundo, que para nosotros sería una cuestión un poco exótica porque no estamos acostumbrados, ¿no? Para nosotros la unidad de medida para expresar el viento, incluso o velocidades como tal, es nudos, ¿ok? Ejemplos, ¿cómo sería ahí? 0 grados, 0,8 nudos. Correcto, o sea, eso es lo que es, por así decirlo, ¿verdad? Pero acuérdate que aquí tenemos un 0 antes y siempre lo mencionamos. Muy bien, ¿cómo sería ahí ahora? Viento 1,50 grados a 1,4 nudos. Bien. ¿Y este otro ejemplo? Viento 340 grados. 1, 2 nudos, muy bien. ¿Cómo dijimos que sería el viento en calma entonces? ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? En calma. No tenemos 0, 0, 0, 0, todo. Cuando tenemos todo en cero, ¿no? No, ese es 999, ¿no? No, esa es visibilidad. Eso es visibilidad ilimitada. Más de 10 kilómetros. Cuando tenemos el grupo de la dirección del viento son 3 dígitos, ¿sí o no? Sí. Y si tengo 0, 0 y 0, Ya. no hay una cuestión que me indique una dirección. Y en el caso de la intensidad son 2 números nada más, ¿sí o no? Pueden ser incluso hasta 3, dependiendo, ¿verdad? Pero por lo general son 2. Y si tengo 2 ceros ahí, tengo 5 ceros, ¿sí o no? Por eso les comentaba ayer, los meteorólogos viejos cuando llamaban a la torre de control y decían 5, 0, 4, 9, porque no se la complicaban, ¿sí me explico? Ya sabían que, o ya sabíamos nosotros, que ellos para interpretar lo que era el viento en calma, decían 5 ceros. Y 4 nueves es visibilidad ilimitada. Eso es una mala praxis de los meteorólogos viejos. ¿Ok? ¿Se puede entender? Sí se puede entender. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. ¿De acuerdo? Porque para eso, en vez de decir 4 9, te digo visibilidad ilimitada. O visibilidad, ¿cuál es la otra manera en la que se puede decir? Habían 2 maneras de interpretar esos 4 9. Más de 10 kilómetros, correcto. Visibilidad de más de 10 kilómetros, ¿ves? Hay manera. Y los 5 ceros, viento en calma. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? No. ¿Estamos bien? Sí.